Docente, doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella. Semestre cuarto, materia Derecho Civil, Obligaciones. Integrantes: Calizaya Colquehuanca Richard, Coria Huaypara Rosemary, Gutiérrez Cuba Emanuel Tito, Loma Mendoza Noel Eduardo, Mendoza Rodríguez Nadia, Obando Calizaya Neida Pilar. Con el tema Teoría de la Responsabilidad Civil. Como primer concepto tenemos, el vocablo responsabilidad deriva del latín responsus, cuyo significado es garantizar la responsabilidad. Refiere a una respuesta de quien causó un daño, perjuicio o detrimento. Responsable debe indemnizar a la víctima. La responsabilidad tiene dos elementos subjetivos, la víctima y el victimario. Como punto número 2, la evolución y antecedentes de la responsabilidad civil. Las comunidades primitivas estuvieron caracterizadas por la venganza, como es el ojo por ojo y diente por diente. Ley del talión. Surge como sistema punitivo, tiene antecedentes en los antiguos cuerpos normativos. Se establece una relación entre daño sufrido y la venganza. La composición. Surge una etapa posterior de carácter voluntario y constituía el precio de la venganza. La víctima podía renunciar a la venganza a cambio de una suma de dinero. Por lo tanto, en el derecho romano se perfilaba la existencia de dos clases de daño, las que provenían del derecho público y privado. En el derecho público afectaban a toda una comunidad, en el derecho privado afectaban a una en particular. En ambos casos, la suma de dinero era el precio de la venganza. Ley de las 12 tablas. Este es el primer documento escrito de naturaleza jurídica en la historia de Roma. En esta ley, la composición legal consistió en una pena privada y al mismo tiempo en una reparación, por lo que nunca llegó a diferencia de la responsabilidad civil de lo penal. Ley de Aquila. La ley de Aquilia. Creada, según se sabe, en el año 287 a.C. o el año 467 de Roma, el cual establecía una indemnización a los propietarios de los bienes lesionados. Por culpa de alguien, 4 eran elementos necesarios para que cierto hecho se constituya delito. El daño debía ser causado a otro en parte de su fortuna. El daño debía ser causado por la acción de un cuerpo, sobre todo otro cuerpo, como lo conocemos como el corpore corpore. Debería existir una ausencia de derecho en la conducta del ofensor. El daño debía ser causado al dueño del bien. El derecho de Justiniano. El derecho de Justiniano permite que esta acción pueda ser ejercida por quienes tuvieron un derecho real cualquiera sobre el bien sin ser propietario. En suma, se puede decir que el derecho romano no llegó a establecer un principio general de responsabilidad civil. El antiguo derecho francés llegó a admitir que todo daño resultante de una culpa debe ser separado. Por lo tanto,
se llegó a la conclusión de que el delito surge en dos consecuencias: la pena y el resarcimiento. En el artículo 1382 del Código Civil Napoleón dice: todo hecho que causa a otro un daño obliga a repararlo a aquel por culpa del cual ha sucedido. En el artículo 1383 dice: cada cual es responsable del daño que haya causado, no solo por su hecho, sino por su negligencia o impericia. Fundamentos de la responsabilidad civil. El principio señero del orden jurídico, según el cual no hay responsabilidad sin culpa, resulta insuficiente y estrecho como fundamento de la responsabilidad civil. Los nuevos tiempos y las nuevas necesidades exigen del jurista a una nueva respuesta. La disyuntiva es responsabilidad, castigo o responsabilidad, reparación. La sanción es el ordenamiento jurídico. Aplica como respuesta, tiende a castigar al autor, comportamiento antijurídico, sea por acción o por omisión, o por el contrario, tiende a resarcir a la víctima el daño injusto. Presupuestos de la responsabilidad civil. Los tratadistas del derecho civil coinciden en señalar el esquema estructural, o sea, un conjunto de elementos o presupuestos para acceder a la reparación de los daños. Pero no hay doctrina o unívoco en cuáles son esos elementos. El esquema básico se ubica en el hecho humano, el daño y la relación de causalidad. A este esquema hay que añadirle la antijuricidad y la imputabilidad. El hecho humano. Luis Recance Sitz, en su obra Vida Humana, Sociedad y Derecho: sin conducta o hecho humano no hay derecho. La noción del derecho humano comprende dos situaciones: la acción, que como consecuencia de la intervención del hombre produce un cambio en el mundo exterior. Se es responsable por el hecho propio. En la responsabilidad indirecta o refleja, y en la responsabilidad por el hecho de las cosas. Antijuricidad es lo contrario al deber jurídico o a una obligación preexistente. La idea central es que todo daño es injusto en cuanto lesiona un interés merecedor de tutela y a la vez viola el genérico deber jurídico de no causar daño al otro. No hay antijuricidad en casos de legítima defensa y estado de necesidad dispuesto por los artículos 985 y 986 del Código Civil. Imputabilidad. Este elemento se refiere a la capacidad de responder del sujeto que realizó el hecho. En esta materia no son de aplicación las reglas referidas a la capacidad e incapacidad de obrar, previstas en los artículos 4 y 5 del Código Civil, sino las reglas especiales contenidas en los siguientes artículos del Código Civil. Artículo 988, daño causado por persona inimputable. Artículo 989, resarcimiento del daño causado por persona. La relación de causalidad. Para que surja la obligación de resarcir, debe existir una adecuada relación de causa-efecto entre hecho ilícito y el daño. Estas circunstancias pueden ser producidas por las siguientes variables: el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no deba responder, el caso fortuito, la fuerza mayor. Responsabilidad contractual y responsabilidad no contractual. Esta clasificación responde a un criterio tradicional respecto de forma como ha sido enfocada, civil a partir de su fuente generadora.
Los factores de atribución. El hecho dañoso provoca fácticamente la lesión a un sujeto, a su patrimonio o a su personalidad. Frente a este fenómeno, el derecho se cuestiona si es justo que el daño quede a cargo de quien hecho lo ha sufrido o si por lo contrario debe desplazar sus consecuencias económicas a otra persona. Los factores de atribución se clasifican subjetivo y objetivo. Los factores subjetivos toman en cuenta la responsabilidad y reprochabilidad. La culpa. La culpa es un factor de atribución subjetivo. La culpa presupone la imputabilidad, o sea, la capacidad para comprender, conocer y valorar las circunstancias fácticas en el que el sujeto se desenvuelve. Por eso no puede calificarse de culpable la conducta de quien inimputable, por ejemplo. No puede atribuirse culpabilidad al proceder de un demente ni un niño menor de 10 años. La culpa puede presentarse de diversas maneras, a saber, imprudencia, imperia, inobservancia de los reglamentos. En cuanto a la clasificación de la culpa, tenemos que esta principalmente se divide en culpa civil, culpa penal. Durante mucho tiempo la doctrina del derecho civil ha discutido si la culpa civil y penal son conceptualmente idénticas o si por el contrario existen entre ellas diferencias esenciales. El dolo consiste en el cumplimiento deliberado y consciente, siendo intrascendente la intención de dañar, sino la conciencia del incumplimiento. Finalmente, el dolo es el elemento que permite distinguir el hecho ilícito del cuasi delito. La responsabilidad civil por hecho ajeno tiene un carácter excepcional porque deroga principios y reglas inmutables de la responsabilidad civil en general. Por consiguiente, su tratamiento legal es muy complejo y no es posible admitir casos que los expresen previsto por la ley, es decir, su aplicación será de manera restrictiva. Los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno se encuentran tanto en la órbita contractual como extracontractual. El Código Civil boliviano prevé las siguientes responsabilidades por hecho ajeno. Responsabilidad del padre y la madre, artículo 990. Artículo 991. Responsabilidad de los maestros. Artículo 992. Responsabilidad de los patronos y comitentes. La responsabilidad civil por el hecho de las cosas es cuando se produce un daño hecha por el hombre que tenga intención de causar daño y en otras que no tiene intención de causar daño, sino que puede ser porque actúa sin capacitación necesaria o simplemente no tiene el conocimiento. Otras veces escapa del control del hombre. Puede ser que éste puede dirigir o dominar. Son alternativas de la causa dañosa por una cosa y resultante las siguientes. Daño causados de las cosas, daños causados por el vicio de las cosas, daños causados por el riesgo de las cosas. Teoría del riesgo creado. Implica el riesgo para terceros, por lo que sería justo imponer al creador del riesgo de la reparación del daño derivado materialmente a su actividad. En síntesis, la noción riesgo creado responde al principio de la responsabilidad objetiva y solo en casos muy concretos. Se constituye en factor atribución de responsabilidad civil.